vamos a hablar, ya estoy iniciando entonces la grabación, ahora sí. Un momentito. Muy bien. Entonces, ahora sí damos por iniciado el cursillo. Vamos a tratar dos temas. En las 2 semanas anteriores han estado ustedes hablando de procedimientos de electromiografía, han hecho el análisis de neuroimágenes. Ahora vamos a hablar de la electroencefalografía y el procedimiento más conocido que hacemos tanto en neurología como en emergencias, que es la punción lumbar. ¿Ya? A ver si estoy sola. La electroencefalografía es el estudio neurofisiológico que permite captar, analizar la actividad eléctrica cortical cerebral en un porcentaje del cerebro, porque entenderán que la superficie del cerebro abarca también zonas mediales que no lo van a poder visualizar a través de ese estudio. Para eso se emplean otros estudios que son, por ejemplo, la electrocorticografía, lo hacen en sala de operaciones y son procedimientos pues ya invasivos. La electroencefalografía, por el contrario, es un estudio no invasivo, el paciente no siente ningún tipo de molestia, de hecho solamente tiene que estar tranquilo y sin moverse durante el procedimiento. Es importante recordar que el electroencefalograma es una ayuda para nosotros los neurólogos en el estudio de una epilepsia, pero que no se constituye como un elemento para diagnosticar o descartar epilepsia. Esto debe quedar bien claro. Ustedes ya hicieron la clase de teoría de epilepsia y saben de que no es necesario un electro para confirmar o descartar. El hecho de que un paciente tenga al menos 2 crisis convulsivas clínicas en el tiempo, con eso se hace el diagnóstico. Y lo contrario, si ustedes le toman un electroencefalograma a toda la promoción que está llevando ahorita el curso de neurología, vamos a encontrar un 10 a 15% de alumnos que va a tener anormalidades epileptiformes, ¿no? Por ejemplo, le encuentran algunas puntas, ondas aisladas, sin que eso constituya un diagnóstico de epilepsia y por tanto no implica que deba recibirse ningún tipo de tratamiento al respecto. Por tanto, los estudios hay que tomarlos como son, como lo que son exámenes auxiliares, pero hay que saber interpretarlos. ¿Estamos? En el pasado había pacientes que iban por cefalea, por dolor de cabeza al hospital, le pedían un electroencefalograma, estudio que no es para ello, y cuando encontraban estos hallazgos o anormalidades epileptiformes, inmediatamente le daban tratamiento para epilepsia. Eso actualmente ya no se debe hacer. ¿Ok? En esta diapositiva pueden observar cómo es la colocación de estos electrodos en el cráneo. Pueden ver de que colocamos las letras que son las iniciales de la región que se está pretendiendo estudiar. Por ejemplo, la F que señala frontal, la T que señala temporal, la O que señala occipital, y de esa forma es sencillo saber a qué área corresponde. ¿Ya? Aquí pueden observar, tiene que haber una distancia entre cada electrodo, que eso ya los técnicos lo consideran. Ven acá el porcentaje total en todo el diámetro y los porcentajes divididos que deben haber entre electrodo y electrodo. Acá suena algo complicado, pero ya los técnicos están familiarizados y lo hacen rápidamente. Los números impares, como pueden ver acá, corresponden al hemisferio izquierdo y los números pares al hemisferio derecho. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros observamos cuando hacemos el estudio del electroencefalograma, que son las ondas. Hay ondas catalogadas en nombres, pues, de denominación alfa, beta, teta y delta, según la cantidad de ondas por segundo, ¿no? La más infrecuente es la onda delta. Como pueden ver acá, en un segundo hay 2,5 ondas. En la teta puede haber entre 3 a 8, en la beta más de 13 y en la alfa de 8 a 13. ¿Para qué estudiamos todo eso? Porque en un adulto normal, en la parte frontal, tenemos una predominancia de actividad beta y en la parte occipital alfa. En un bebé de 4 meses vemos una predominancia teta.
Cuando algo de eso se altera, ese lo reconocemos como anormal. ¿Entienden? Es para eso. Y con esto nos permite ver la actividad de fondo, la actividad de base de su electroencefalograma. Por ejemplo, ahorita que ustedes están atendiendo a la exposición, en la parte anterior tienen beta y en la parte posterior alfa. Si se estuvieran durmiendo profundamente ustedes ahorita, algunos ya los vi que se están durmiendo, entonces ahí va a predominar el teta, y si entran a un sueño profundo, espero que no lleguen a eso, por favor chicos, ayuden, un sueño profundo va a tener actividad delta. ¿Ya? Es muy interesante analizar la actividad eléctrica del cerebro según los estados de vigilia-sueño. Esto es lo que es normal en un adulto. Actividad beta, frontal, actividad alfa, este es alfa, parieto-occipital. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Entonces no son garabatos los que vemos, realmente estamos viendo la actividad eléctrica cerebral, solo que a veces es un poquito complicado la interpretación. ¿Ya? Entonces este es un electroencefalograma normal, un trazado normal. Eso es lo que observamos, la frecuencia de actividad alfa, beta, teta, delta son los ritmos de una actividad de base normal. Vemos la amplitud, o sea, si la onda es muy pequeñita o si la onda es muy grandota. Cuando un paciente está dormido, cuando está encefalopático, la amplitud se hace muy grandota. Cuando estamos despiertos, se hace más pequeñita. Reactividad es cuando al paciente les pedimos que abra o cierre los ojos y vemos cómo se va modificando esta actividad de base. También les pedimos hiperventilar, que significa soplar durante 3 minutos, y eso nos permite detectar algunas crisis como las crisis de ausencia, que bajo esa maniobra de activación se desencadenan fácilmente. Fotoestimulación, al paciente se le coloca una lámpara con una luminiscencia que es parpadeante y que también activa ciertos tipos de crisis, entre ellas la crisis mioclónica. Por eso que en el cine, ahora justo le comentaba a mi grupo, en algunas películas ponen no apto para personas fotosensibles, que quiere decir para personas con epilepsia, que ante estos luminiscencias parpadeantes pueda llegar a convulsionar. ¿Ya? Es por eso. Todas estas son maniobras de activación de crisis epilépticas y las analizamos en este estudio de electroencefalograma. Luego, estudiamos en el sueño algunos grafoelementos que se llaman usos del sueño, ondas de vértex y complejos K. No es importante los nombres, jóvenes, no es que ustedes deben memorizar todo esto. Es para comprender cómo el sueño de una persona va madurando. Desde que nace, el primer semestre de vida, hasta llegar a un sueño organizado ya adulto, que es a partir de entre los 6 a 12 meses de edad. Por eso es que un bebé a veces no regula bien su sueño. Se despierta llorando, dice, no, ha tenido pesadilla. Tan pequeñito no está comprobado que sueñe, ¿ya? Sin embargo, sí hay maduración progresiva del sistema nervioso central y por tanto también del eje vigilia-sueño, ¿ya? Del ritmo circadiano. Este es un electroencefalograma de un paciente durmiendo y lo que está encerrado en círculo son grafoelementos normales en el sueño, no es actividad epiléptica. Algunas personas que no son experimentadas en esto pueden catalogar como epilepsia lo que no es, ¿ya? Este de acá es un artefacto le llamamos a alteraciones del trazado por movimientos que presenta el paciente que pueden confundir con actividad epileptiforme. Este es un trazado de un paciente que está pestañeando, ¿ya? Está parpadeando, pestañeando o parpadeando. Es normal, pero está pestañeando. Por eso que lo ideal es que cuando hacen el electroencefalograma, concomitantemente se le esté filmando al paciente. A eso le llamamos video electroencefalograma, es el estudio de elección cuando se está trabajando con un paciente con epilepsia. El video electroencefalograma se puede hacer en un centro de estudios neurofisiológicos y también en unidades de epilepsia ya en los hospitales o clínicas. El paciente se hospitaliza, se retira el medicamento y se le monitoriza permanentemente con electrodos en la cabeza. Esto es muy parecido a una actividad epileptiforme, ahora se las voy a mostrar. Miren, este es normal,
y luego sobreviene una punta honda, punta honda, punta honda. Ah, doctora, esto sí es una crisis epiléptica. Y la respuesta es no. Los que han sido acuciosos en mirar el letrero que está abajo dice artefacto por hipo. Pero si yo no tuviera ese letrerito, con seguridad que pondría que hay una actividad epileptiforme, porque así es la actividad epileptiforme, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso les digo que el electroencefalograma solito a veces no nos va a ser de total utilidad, porque se presta a confusión con movimientos o eventos que pueda presentar ese paciente que no corresponden a una crisis epiléptica. ¿Está claro? Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita es lo normal. Cómo es un trazado normal, cuando el paciente está despierto, cuando está dormido, los artefactos que son confusores, pero que corresponden a movimientos que cualquier paciente puede tener, hipo, tos, sudoración, su respiración, su pestañeo, todo eso lo podemos ver en el trazado y confundir con actividad epileptiforme. Y hablando ahora sí de patrones anormales, o sea, actividad francamente epileptiforme, sin que eso signifique epilepsia, disculpen que los confunda, pero les dije hace un rato de que ustedes pueden tener en forma aislada estas puntas sin que eso signifique que ustedes tengan epilepsia, ¿no? O sea, estos patrones anormales puede haber en personas normales. Entonces, por favor, cuando terminen medicina no se pongan a leer electroencefalogramas como expertos porque realmente es un poquito confuso a veces interpretar esas cosas. Entonces, patrones anormales o epileptiformes, puntas, polipuntas, puntas hondas, polipuntas hondas. Son variadas en realidad. Esto es lo normal, lo que les acabo de decir hace un rato. Y estas son las actividades anormales. Punta, onda. Se parece mucho a la que acaban de ver hace ratito en el hipo. ¿Ya? Mucho, mucho. Es muy, muy parecido. Acá hay punta, onda, punta, onda, punta, onda. 3 ciclos por segundo también te señala un tipo de epilepsia en especial. Entonces, estas anormalidades electroencefalográficas nos ayudan a buscar foco de epilepsia, o sea, si está en el lado frontal, en el lado occipital, si está en el lado derecho, en el lado izquierdo, y también nos ayudan a precisar un síndrome epiléptico. Por ejemplo, punta onda lenta, 3 veces por segundo, se llama, es un patrón que vemos en un tipo de epilepsia que se llama epilepsia de ausencia o crisis de ausencia. Aquí ven igualmente las gráficas de estas anormalidades epileptiformes. Esta es una actividad epileptiforme franca y bien evidente. Acá pueden observar en la primera parte un trazado normal. Luego empieza la actividad epileptiforme, se desorganiza todo y empieza la punta onda lenta generalizada, afecta a todo el cerebro. El paciente definitivamente con esta actividad no está consciente, no se relaciona con su entorno, no responde a preguntas, no habla, nada, ¿ya? ¿Y acá qué pasó? ¿Por qué parece una meseta? Porque la actividad epileptiforme es tan alta que se saldría del papel si lo graficáramos hasta arriba. Por eso te ven esto. Pero todo es una actividad epileptiforme generalizada. El de la izquierda corresponde a un estatus epiléptico generalizado, una actividad epileptiforme continua que afecta a todo el cerebro. Aquí abajo estamos viendo una actividad epileptiforme focal, solamente afecta el lado derecho del cerebro. El lado izquierdo no tiene actividad epiléptica. Entonces ahí les ayuda. Este es un trazado de un paciente de 11 años de edad pediátrica. Entonces, finalmente, ¿cuál es la utilidad del electroencefalograma? Número 1, evaluación de un paciente con epilepsia. Acá no dice diagnóstico, dice evaluación. ¿Para qué? Para buscar la focalidad, para enfocar un síndrome epiléptico. Pero la epilepsia siempre va a ser un diagnóstico clínico. 2, encefalopatías metabólicas. Hay pacientes que tienen ciertos tipos de encefalopatía, por ejemplo la hepática, que se traduce en el electro como ondas trifásicas. Entonces nos ayuda un poquito a definir un poco la causa de esa encefalopatía metabólica, pero ya no es tan útil el electroencefalograma en estos casos, puesto que esto se puede definir a través de la clínica y los exámenes específicos de la patología subyacente, ¿no? En este caso, la patología hepática, por ejemplo.
¿ya? También vemos encefalopatías metabólicas de otra naturaleza en los errores innatos de metabolismo. Pacientes que tienen acumulación de ácidos orgánicos, alteración del amonio, trastorno del ciclo de la urea. Metabolitos hay infinidad en nuestro organismo y todas pueden generar alteraciones en su ciclo metabólico, acumulación de desechos y finalmente encefalopatía. Acá la ayuda del electroencefalograma es mínima, porque solamente lo que vemos en una encefalopatía es un enlentecimiento del cerebro, como cuando duerme profundamente, ¿ya? También nos sirve para hacer el diagnóstico de muerte encefálica, eso es básico, ¿no? Sin embargo, la muerte encefálica tiene un diagnóstico clínico, solo que en ocasiones nos ayuda a precisar los exámenes auxiliares, entre ellos el electroencefalograma, ¿ya? Y finalmente el estudio del sueño. Durante el sueño podemos tener también epilepsias, hay epilepsias propiamente del sueño, pero también vemos muchos trastornos paroxísticos asociados al sueño. Terrores nocturnos, pesadillas, mioclonía benigna del sueño, y todas ellas las podemos estudiar a través del electroencefalograma y más allá del electro, el estudio de polisomnografía, que es mucho más completo. Bien, entonces, hasta acá quería precisar estos detalles con respecto más que nada a la utilidad del electroencefalograma, qué es lo que nosotros con los neurólogos leemos en el electroencefalograma y recordar siempre que con el electroencefalograma anormal puede verse en personas que no tienen epilepsia y viceversa, encontrar un electroencefalograma normal en pacientes con epilepsia, ¿ya? Un electro indirecta normal. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con respecto a esta primera parte? Ahora todos se van a ir a hacer su electroencefalograma y el que tenga normalidad me cuenta ya. Un electro en nuestro medio está costando más o menos 200 soles aproximadamente. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Los electros, cualquiera se puede comprar un equipo de electro. ¿No? Me compro mi equipo de electro, comienzo a decir todo normal, es normal. Entonces siempre busquen, por favor, que los pacientes sean atendidos en lugares de confianza. Lastimosamente estamos en un entorno donde no hay mucha ética y a veces pues se toman estudios por tomar y la interpretación obviamente será errónea y el tratamiento igual, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Seguimos entonces con la segunda parte, con lo que corresponde a estudio de líquido cefalorraquídeo. La punción lumbar es un estudio que hacemos frecuentemente en nuestra práctica médica. Los neurólogos, los médicos de emergencias, los pediatras, obviamente, para este grupo etario. Vamos a empezar entonces recordando que el líquido cefalorraquídeo tiene una producción a nivel de plexos coroideos, se transporta o circula a través de los ventrículos laterales y los conductos que van a llegar finalmente hacia el espacio subaracnoideo, donde finalmente se reabsorbe a nivel de las vellosidades subaracnoideas, en el espacio subaracnoideo también, ¿ya? Entonces es una circulación. Esa circulación se puede ver alterada por muchos factores. Por ejemplo, cuando hay una obstrucción a nivel del acueducto de Silvio o tercer ventrículo por un tumor, esto va a generar que haya una descompensación, un aumento del volumen ventricular y la consecuente hidrocefalia. También puede haber alteraciones por un exceso de producción de líquido y una falta de su reabsorción, ¿no? Entonces, acá no hay obstrucción, pero hay hidrocefalias no obstructivas. Por ejemplo, en caso de una meningitis tuberculosa, ¿ya? Una meningitis tuberculosa. En esa meningitis tuberculosa hay una inflamación, un proceso inflamatorio a nivel de las cisternas basales y eso altera la reabsorción de líquido. Aquí pueden ver algunos datos generales en cuanto a volumen, presión y funciones del LCR. La presión del LCR mayormente no debe sobrepasar los 20 centímetros de agua, ¿ya? Varía también de acuerdo al grupo etario, pero básicamente esa es una medida estandarizada, ¿no? Si el paciente tiene 25 o 30 milímetros de agua, consideramos como anormal y hay que estudiar cuál es la causa. Las funciones del LCR ya saben que eso debe ser un amortiguador de todo el sistema nervioso central,
pero a su vez lleva y recoge productos de desecho y nutrientes cerebrales. Entonces, tiene una función muy importante dentro del sistema nervioso central. En esta imagen pueden ver cuál es el recorrido, se produce por acá, circula, conducto de Silva y finalmente se reabsorbe en espacio aracnoideo. El procedimiento del LCR está realizado tanto para su parte diagnóstica como terapéutica. Consiste en recolectar pequeñas muestras del LCR, principalmente en enfermedades como las infecciones, meningitis, encefalitis, pero también en patologías inmunológicas, esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, síndrome de Guillain-Barré, ¿no?, que es una patología aguda, y nos permite también hacer una diferenciación con otros síndromes clínicos. Es la misma técnica que se utiliza en esa anestesia epidural que se realiza también en pacientes gestantes que van a tener su bebé por cesárea. Es una forma de tranquilizar a los pacientes. Muchos tienen todavía prejuicio y miedo de que puedan quedar paralíticos con ese estudio, y eso solamente es posible si hacen una punción donde no deben. Por eso tienen que aprender a hacerla donde sí deben, y no es nada difícil determinar el lugar exacto, ¿ya? Las indicaciones diagnósticas, entonces, neuroinfecciones, estudio de enfermedades desmielinizantes, autoinmunes, tumorales, y en el caso de las punciones con finalidad puramente terapéutica, es para administración de fármacos intratecales, enfermedades neoplásicas, cuando se trata de hacer un drenaje del LCR a un paciente que tiene una hidrocefalia secundaria, ¿ya? Luego vienen las contraindicaciones. Las contraindicaciones en realidad son varias. Si hay un paciente que tiene una hipertensión endocranial como sospecha clínica, y esa hipertensión puede derivar de un tumor, al yo hacer la punción lumbar, eso lo que puede generar es una descompresión brusca de todo el sistema del LCR, y eso genera que haya una herniación de las amígdalas cerebrosas, y el paciente pueda llegar incluso a morir por una compresión del trombo encefálico, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre, cuando hay sospecha de hipertensión endocraniana, primero se hace la neuroimagen y luego se procede a hacer la punción lumbar si el paciente lo amerita y está ya compensado clínicamente. Lo otro es pacientes que tienen un trastorno de coagulación, menos de 20.000 plaquetas, contraindica hacer la punción lumbar. Se tendría que mejorar ese estado haciendo un trasplante o una transfusión de plaquetas, dependiendo del caso clínico. Si hay una sepsis focal o heridas en la zona cercana al sitio de punción, esto sabemos que puede introducir al espacio subaracnoideo el germen que está afectando esa lesión y generar ahí sí una meningitis bacteriana. Y entonces, todos estos casos deben estudiarse con cuidado, pero no realizar la punción lumbar. Entonces, ¿qué hago, doctora? Si necesitan el tratamiento, o si yo sospecho que hay una meningitis bacteriana y no la puedo diagnosticar, se realiza un tratamiento empírico. Se le da el tratamiento al paciente y la punción lumbar se hace cuando el paciente se encuentra en condiciones de hacerla, ¿ya? De lo contrario, se da el tratamiento empírico, incluso hasta se culmina si es imposible hacer una punción lumbar, ¿ya? Ahora, ¿la punción lumbar está exenta de complicaciones? No, hay complicaciones. Las complicaciones generalmente pueden darse cuando se realiza sin haber analizado bien una hipertensión endocraniana. Por ejemplo, las herniaciones cerebrales es la complicación más importante. A veces vemos ya las complicaciones menos importantes, la reacción alérgica frente a soluciones antisépticas, dolor de cabeza sí es relativamente frecuente después de la punción en adultos, y una meningitis química, ¿ya? Generalmente son cuando se hace inyección de productos intratecales. Los sangrados en el sitio de punción se producen en cualquier tipo de punción, solo ven también ustedes cuando se le realiza la punción pues, venosa periférica a cualquier paciente para extracción de muestra. Entonces, eso no es realmente algo muy complejo ni de peligro, ¿verdad? Lo más importante de todo esto, herniaciones cerebrales, y lo más frecuente, cefaleas postpunción.
Bueno, eso sí no voy a entrar a detallar porque se hace un poquito engorroso, lo pueden revisar los materiales que utilizamos a la hora de hacer la punción lumbar. Deberemos usar algunas agujas especiales de punción lumbar. En caso de población pediátrica, a veces no contamos con las agujas especiales y utilizamos las agujas hipodérmicas, pero de las que son más largas, de pulgada y media. Pero sin embargo, las agujas de punción lumbar son las más adecuadas porque tienen la forma de bisel adecuado que permite ingresar de manera no cruenta al espacio subaracnoideo. ¿Ya? Se trata de preservar las fibras y evitar, pues, que haya esta cefalea por punción. ¿Por qué se da? Porque hay drenaje o salida del LCR. Entonces hay que evitar eso en lo posible. Ya, eso lo vamos a ver con mucha letra. Entonces, la punción lumbar se puede hacer en dos posiciones. La posición en decúbito lateral y en posición sentada. ¿Ya? ¿Cuál debo usar? La que más se les acomode. En caso de bebés lactantes, por ejemplo, utilizamos más la posición sentada. Acostado es muy complicado. En el adulto, como el adulto sí colabora, depende de quién hace la punción. Si le hacen el decúbito lateral, tiene que haber una posición de genuflexión, la barbilla pegada al pecho, las rodillas también hacia arriba, y en el caso de la posición sentada, de la misma forma, tiene que haber una posición adecuada con el mentón siempre bien pegado al pecho y bien derecho al paciente. Sin embargo, cuando tenemos que hacer una punción lumbar manometrada, significa que quiero medir la presión intrarraquídea, en ese caso siempre debe hacerse con el paciente acostado. ¿Por qué? Porque la presión que yo mido acá es el reflejo de la presión de la cabeza. Tiene que estar en el mismo nivel. No puedo medir una presión intrarraquídea aquí, no va a ser el reflejo de la presión del ventrículo lateral en este paciente. Tiene que ser siempre acostado el paciente. ¿Ya? Donde tenemos que hacer la búsqueda de los espacios L3, L4, como pueden ver aquí. ¿Ya? Hasta aquí, hasta por encima del L2 llega el cono medular, entonces el sitio de punción tiene que ser por debajo del mismo para no tener peligro de lesión medular. ¿Cuál es nuestro punto de referencia? La espina ilíaca antero superior se traza un nivel por ahí, para poder saber dónde punzar. Se extrae el líquido cefalorraquídeo entre dos vértebras, ¿ya? La posición es la más importante, la aguja perpendicular. Yo creo que esta posición sería mejor con más bien en forma práctica, ver un paciente cuando se hace la punción lumbar. Como no se puede, traten por favor, jóvenes, de ver videos de todas maneras para que puedan estar un poquito más familiarizados. Entonces, como pueden ver, la aguja raquídea se introduce entre la tercera y cuarta vértebra lumbares, siempre por debajo del E2, donde llega la cono medular, ya lo dije. Y se procede a extraer el líquido. Nosotros utilizamos este trocar, sale la guía e inmediatamente se recolecta la muestra, que suele ser de 1 mililitro por frasco aproximadamente. Y de aquí obtenemos muestras para diferentes estudios. El estudio citoquímico, donde vemos proteínas, glucosa y celularidad. El estudio de Gram, para buscar las bacterias con las tensiones habituales. El cultivo, que eso ya toma más tiempo. A veces requerimos estudio de tinta china para buscar hongos. Estudio de PAP o Papa Nicolau en LCR para buscar células neoplásicas. El estudio de BK para buscar, o sea, los estudios que se pueden hacer en LCR son muchísimos. Tampoco, las letras las leen después. Y entonces, finalmente, tenemos que hacer una disquisición cuando el líquido es hemorrágico, si se trata de una punción traumática o una hemorragia subaracnoidea. La punción traumática van a tener como resultado, los líquidos obtenidos van a ser desiguales. El primer frasco que obtiene va a ser más rojo que el segundo, y el tercero ya tiende a aclarar. Significa que la punción que ustedes han hecho ha sido traumática, o sea, había una lesión del vaso sanguíneo del área de punción. Pero si este paciente tiene una hemorragia subaracnoidea en ese momento, ¿qué encontraremos? Que los 3 frascos tienen similitud en la coloración. ¿Ya? El líquido xantocrómico, que es un amarillento, indica que hay una hemorragia de base en ese líquido cefalorraquídeo.
Estaba hablando de la manometría, o sea, la medida de la presión intrarraquídea. Acá justo está diciendo cifras mayores de 20, ya son anormales, pero tiene que ver también si el paciente está relajado o no. Esta diapositiva nos sirve para saber cuál es el volumen de líquido cefalorraquídeo y cuáles son las características del LCR versus el plasma. ¿Ya? Como pueden ver, es un comparativo de todos los electrolitos, glucosa, etc. Sin embargo, estos componentes no se analizan en forma rutinaria. ¿Ya? Vamos a los cuadros. Esto lo van a revisar. Ya, acá. En este cuadro, y ustedes lo han revisado también cuando han hecho su clase de neuroinfecciones, seguramente. Lo que vamos revisando son los componentes de leucocitos, proteínas, glucosa, principalmente. Y como ven, en todos los casos, los leucocitos en meningitis bacteriana, tuberculosa van a estar aumentados. En la meningitis viral suelen estar aumentados, pero a veces son normales. Entonces, lo que buscamos en una neuroinfección básicamente es una pleocitosis. Cuando el predominio es polimorfo nuclear, me orienta bacteriano. Cuando el predominio es mononuclear, me orienta viral. Y en el caso de una meningitis tuberculosa también suele ser linfomonocitaria. Recordar, jóvenes, que estas variantes del citoquímico son ayudas, no es definitivo. Antes nos basábamos solo en esto y en la clínica. Ahora sí ya tenemos a mano muchos otros estudios específicos, entre ellos PCR. Cuando quiero investigar tuberculosis, yo le pido reacción de cadena polimerasa. Quiero estudiar meningitis viral, le pido el Enterpex viral, el mesanitotitalovirus. Meningitis bacteriana, igual. PCR de bacterias en el ser. Entonces, ahorita, a la luz de los nuevos estudios de laboratorio, esto de acá simplemente se constituye como una ayuda, que mayormente es en los hospitales y en los hospitales de MINSA y de salud, donde todavía seguimos guiándonos de esto, y por la imposibilidad del paciente de hacer los otros estudios que suelen estar en la parte privada. ¿Ya? Esto es una ayuda. La hiperproteinorraquia. Las proteínas en líquido cefalorraquídeo suelen estar por debajo de 50. ¿Ya? Y por encima, cuando hay inflamación, no solo infeccioso, sino también inflamación en enfermedades autoinmunes, caso de esclerosis múltiple, Guillain-Barré, por ejemplo. En caso de neoplasias también podemos ver hiperproteinorraquia. La glucosa, siempre que hay consumo de glucosa pensamos en bacterias. Entonces, meningitis bacteriana, tuberculosis, me pueden dar hipoglucorraquia. También hay muestras que se alteran cuando el paciente está, o cuando la punción se realizó muy temprano y demora en hacer el procesamiento. A veces vamos a notar que el resultado de glucosa está bajo. Se dice que puede haber también un consumo de glucosa por esta demora en procesar el estudio, entonces hay que tener mucho cuidado en interpretar ese dato. Lactato y cloro no lo vemos de manera rutinaria, pero el lactato ya saben que refleja un metabolismo anaeróbico y por tanto generalmente se va a ver alterado cuando hay presencia de bacterias. En el caso, quería recalcar, de la glucosa, se tiene que hacer un estudio de la glucosa de LCR en forma concomitante con la glucosa sérica. Se hacen ambas cosas. ¿Por qué? Porque si el paciente, por decir, es diabético, ¿ya? Tiene una glucosa de 300 en ese momento, la glucosa en LCR también va a salir elevada. Y eso puede de alguna manera confundir a la hora de interpretar. Entonces siempre se debe hacer la correlación entre la glucosa sérica con la glucosa en LCR. De esa manera podrán interpretar cuando realmente el paciente tiene una hipoglucorraquia o una normoglucorraquia. ¿Está bien? Muy bien. Eso es lo que quería comentarles con respecto a las funciones lumbares. Les digo, este es un tema que más conviene estudiarlo presencialmente cuando tengan oportunidad de ver pacientes donde están haciendo la función lumbar, ¿no? Porque la técnica realmente es presencial, no hay otra forma de explicarla de manera pues virtual, pero la idea era aclarar algunos puntos al respecto, teniendo en cuenta que esto ya lo han revisado en neuroinfecciones. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, con respecto a esta segunda parte?
Muy bien, todo está claro. Entonces, felicitarlos con los 3 grupos que me ha tocado trabajar esta semana, de muy buena experiencia, a la mayoría muy cumplidos, he visto que se han dedicado a revisar, pese a que dejo bastantes tareas todos los días. Ya, felicitarlos, gracias por estudiar, estudien bastante para el examen, y no solo para el examen, traten de recabar lo más importante para su práctica profesional cuando termine su carrera de medicina. Muy bien, gracias a todos entonces. Detengo la grabación.